La mayoría de personas cree que su problema es la falta de dinero, pero no. Su verdadero problema es que viven desde la escasez. Y cuando vives desde la escasez, empiezas a actuar con miedo. Tomas decisiones desesperadas. Aceptas menos de lo que mereces. Gastas para sentir alivio momentáneo. Y poco a poco, destruyes tu futuro sin darte cuenta. La escasez no solo vacía tu bolsillo, también vacía tu mente. Porque una persona desesperada no piensa en construir, piensa en sobrevivir. Y mientras vivas en modo supervivencia, seguirás atrapado. La mayoría de personas no se da cuenta de esto, pero la escasez cambia completamente tu manera de pensar. Cuando tienes miedo constante de perder, de no llegar, de no avanzar, tu mente deja de pensar a largo plazo. Empiezas a buscar alivio rápido, distracciones rápidas, dinero rápido, placer rápido. Y ahí es donde empieza el problema. Porque las personas atrapadas en la escasez no construyen valor. Solo intentan apagar incendios todos los días, compran cosas para sentirse mejor, aceptan relaciones que los destruyen, trabajan sin dirección y viven con ansiedad constante, persiguiendo una vida que nunca termina de llegar. Y lo peor de todo es que creen que la solución es trabajar más desesperadamente, pero mientras sigas actuando desde el miedo, seguirás tomando decisiones desde el miedo, y una mente llena de miedo nunca puede construir una vida en paz. La escasez hace que vivas reaccionando a todo, a cualquier problema, a cualquier deuda, a cualquier opinión, a cualquier oportunidad falsa que promete cambiarte la vida en una semana. Porque cuando una persona está desesperada, deja de pensar claramente y empieza a actuar impulsivamente. Ahí es cuando muchos abandonan sus metas demasiado rápido, porque quieren resultados inmediatos, quieren sentir que avanzan ya, quieren escapar de la presión que sienten por dentro. Pero construir una buena vida nunca fue algo rápido. Requiere paciencia, requiere disciplina, requiere soportar momentos incómodos sin destruir tu enfoque. Y eso es justamente lo que la mentalidad de escasez no te deja hacer. Porque te convence de que siempre estás atrasado, de que nunca es suficiente, de que todos avanzan menos tú. Y mientras más te comparas con los demás, más ansiedad sientes, más vacío sientes, más necesidad tienes de demostrar algo. Entonces empiezas a gastar dinero que no tienes, intentas aparentar una vida que no existe y terminas agotado mentalmente. Porque vivir desde la escasez también significa vivir buscando validación constantemente. Muchas personas creen que riqueza significa solamente tener dinero. Pero una persona verdaderamente rica también tiene calma, tiene control emocional, tiene paciencia, tiene claridad mental y sobre todo, no toma decisiones desde la desesperación, porque entendió algo importante. La desesperación destruye más oportunidades que la falta de talento. Hay personas muy inteligentes, muy capaces, pero atrapadas en una mentalidad tan negativa, que sabotean todo lo que construyen. Y ni siquiera lo notan porque la escasez se vuelve una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de reaccionar al mundo. Y mientras no cambies eso, nada afuera cambiará realmente. Muchas veces la escasez empieza desde pequeñas decisiones diarias, decisiones que parecen insignificantes, pero que poco a poco moldean tu identidad. Posponer lo importante, gastar por impulso, dormir sin propósito, levantarte sin dirección, consumir contenido todo el día, compararte constantemente con otras personas. Todo eso alimenta una mente débil, una mente que siempre siente que le falta algo. Y cuando sientes que siempre te falta algo, nunca disfrutas nada realmente, nunca tienes paz, nunca sientes suficiente. Porque la escasez no vive solamente en tu cuenta bancaria, vive en tu mentalidad. Hay personas con poco dinero, pero con mentalidad de crecimiento. Y hay personas que ganan mucho, pero siguen viviendo con miedo constantemente. Miedo a perder, miedo a quedarse atrás, miedo a no valer suficiente. Y ese miedo los controla.
Controla sus hábitos, sus relaciones, sus decisiones, incluso su autoestima. Porque cuando vives desde la escasez, empiezas a creer que tu valor depende de lo que tienes, del dinero que ganas, del carro que manejas, de la ropa que usas, de la aprobación que recibes, y terminas convirtiéndote en alguien vacío por dentro, persiguiendo validación externa, mientras internamente sigues sintiéndote insuficiente. Y esa es una de las peores trampas de la escasez, porque nunca termina, nunca es suficiente. Siempre quieres más para sentirte tranquilo, pero la tranquilidad no llega desde afuera. Empieza desde cómo piensas, desde cómo reaccionas a los problemas, desde cómo manejas la presión, desde cómo controlas tus emociones cuando las cosas no salen como esperabas. Ahí es donde realmente se construye una mentalidad fuerte, no en los momentos fáciles, sino en los momentos donde tienes que seguir avanzando aunque nadie te aplauda, aunque tengas miedo, aunque todavía no veas resultados, porque las personas que logran cambiar su vida entienden algo que la mayoría nunca comprende. La paciencia también es poder. El enfoque también es poder. El autocontrol también es poder. Y aprender a pensar con calma en medio del caos puede cambiar completamente tu destino. Y mientras no cambies eso, nada afuera cambiará realmente. Porque muchas veces las personas intentan cambiar su vida sin entender primero cómo funciona su mente. Quieren más dinero, más disciplina, más enfoque, pero siguen viviendo bajo el mismo patrón mental que los mantiene atrapados. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Porque la escasez no solamente afecta tus resultados, también afecta tu percepción de la realidad. En psicología conductual existe un concepto conocido como visión de túnel, también llamado tunneling. Y ocurre cuando una preocupación consume tanta energía mental, que tu cerebro deja de ver el panorama completo. Básicamente, tu mente se obsesiona tanto con resolver lo urgente, que deja de pensar en lo importante. Por eso muchas personas viven reaccionando constantemente, pagando problemas, resolviendo crisis, buscando dinero rápido, buscando alivio rápido, buscando distracciones rápidas, porque cuando el cerebro entra en estado de supervivencia, el largo plazo desaparece mentalmente. Y esto no es solo una idea motivacional. Fue estudiado profundamente en el libro Scarcity, donde los investigadores explican cómo la presión constante reduce temporalmente la capacidad cognitiva. En otras palabras, el estrés continuo afecta directamente tu capacidad de pensar claramente. Y eso explica por qué muchas personas inteligentes terminan tomando decisiones destructivas cuando viven bajo ansiedad financiera. Porque el problema no siempre es falta de inteligencia. Muchas veces es agotamiento mental acumulado, saturación emocional, sobrecarga psicológica. Y cuando el cerebro está agotado, empieza a buscar alivio inmediato constantemente. Ahí es donde aparecen las compras impulsivas, la procrastinación, las distracciones, el exceso de redes sociales, la necesidad de escapar mentalmente todo el tiempo, porque una mente cansada no quiere construir, quiere descansar del dolor que siente por dentro. Y lo peligroso es que hoy vivimos rodeados de estímulos diseñados para aprovecharse de eso. Redes sociales, videos cortos, notificaciones constantes, contenido rápido. Todo compite por tu atención. Todo busca darte pequeñas dosis de dopamina instantánea. Y mientras más acostumbras tu cerebro a recompensas inmediatas, menos tolerancia tienes para procesos lentos. Por eso muchas personas abandonan tan rápido actualmente, porque construir algo real requiere paciencia, requiere repetición, requiere hacer cosas aburridas durante mucho tiempo, y una mente atrapada en la escasez. Interpreta la lentitud como fracaso. Siente que si no obtiene resultados inmediatos, algo está mal. Entonces cambia de meta rápidamente, cambia de hábito, cambia de enfoque, cambia de dirección constantemente y termina viviendo en movimiento, pero sin avanzar realmente. En el libro Atomic Habits, James Clear explica cómo los hábitos moldean identidad, y eso tiene una base científica muy fuerte. Porque el cerebro humano funciona por repetición. Cada acción repetida fortalece conexiones neuronales.
En neurociencia, eso se conoce como neuroplasticidad. El cerebro se adapta constantemente a lo que haces todos los días. Si reaccionas con ansiedad diariamente, entrenas ansiedad. Si procrastinas constantemente, entrenas evasión. Si vives buscando placer inmediato, entrenas impulsividad. Y después de años viviendo así, muchas personas ya no saben cómo mantenerse enfocadas, porque entrenaron su mente para distraerse constantemente. Por eso la escasez termina convirtiéndose en identidad. Empiezas a creer que nunca tienes suficiente tiempo, nunca tienes suficiente dinero, nunca eres suficiente. Y desde esa percepción, todas tus decisiones cambian. Empiezas a aceptar menos de lo que mereces. Toleras ambientes que destruyen tu paz mental. Persigues validación constantemente. Intentas demostrar algo todo el tiempo, porque internamente sientes vacío. Y muchas veces ni siquiera es por falta de capacidad. Es porque llevas demasiado tiempo sobreviviendo mentalmente. Hay estudios sobre el cortisol, conocida como la hormona del estrés, que muestran cómo el estrés prolongado afecta el sueño, la concentración, la memoria y el control emocional. Por eso una persona agotada mentalmente casi siempre toma peores decisiones, porque el cerebro cansado prioriza alivio inmediato. No crecimiento, no disciplina, no visión a largo plazo, alivio, escape, distracción. Y entender esto cambia mucho las cosas, porque empiezas a darte cuenta de algo importante. No siempre eres flojo, muchas veces estás mentalmente saturado. Pero aquí viene la parte más importante de todas. Entender el problema no sirve de nada si decides quedarte viviendo dentro de él, porque el cerebro también puede reconstruirse, puede entrenarse nuevamente, para la calma, para el enfoque, para la paciencia, para la disciplina. Y ahí es donde realmente empieza el cambio, cuando entiendes que tu vida no va a transformarse solamente porque quieres que cambie. Va a cambiar cuando tú cambies la manera en la que reaccionas al dolor. Porque la mayoría de personas no está destruyendo su futuro por falta de potencial, lo está destruyendo por cansancio emocional, por decepciones acumuladas, por años sintiéndose insuficientes. Y llega un punto donde el problema ya no es el dinero, es la sensación constante de vacío, esa sensación de levantarte todos los días, sintiendo que no avanzas, como si estuvieras atrapado viendo cómo el tiempo pasa frente a ti, y eso duele más de lo que muchas personas admiten, porque hay personas que sonríen afuera, pero por dentro sienten que están perdiendo la batalla lentamente. Se sienten atrasadas, perdidas, agotadas mentalmente, y el problema es que viven comparándose constantemente con otras personas. Ven gente exitosas en Internet, personas viajando, comprando cosas, mostrando resultados, y empiezan a sentir que su propia vida vale menos, sin darse cuenta de que están comparando su realidad con momentos editados de otras personas. Y psicológicamente eso destruye la autoestima lentamente, porque el cerebro humano funciona por referencia social. Tendemos a medir nuestro valor comparándonos con el entorno. Y cuando todos los días consumes imágenes de personas aparentemente perfectas, tu mente empieza a sentir que nunca eres suficiente, nunca haces suficiente, nunca tienes suficiente. Entonces aparece la ansiedad silenciosa, esa que no siempre se nota, pero que te acompaña todo el día, mientras trabajas, mientras comes, mientras intentas dormir. Esa sensación constante de presión interna, como si estuvieras corriendo una carrera que nunca termina. Y lo peor es que muchas personas intentan llenar ese vacío con cosas externas: dinero, aprobación, relaciones, compras impulsivas, distracciones. Pero el vacío sigue ahí, porque el problema nunca fue solamente externo, era interno, era la manera en la que aprendiste a verte a ti mismo. En el libro The Psychology of Money, Morgan Housel explica algo muy importante. Muchas decisiones financieras no se toman desde lógica. Se toman desde emociones, desde inseguridades, desde miedo, desde ego. Y eso tiene muchísimo sentido, porque muchas veces las personas no compran cosas porque las necesitan.
Las compran porque quieren sentirse suficientes por un momento, porque quieren sentir que están avanzando, porque quieren demostrar algo, y eso crea un ciclo peligroso. Trabajas para impresionar personas que ni siquiera piensan tanto en ti. Te agotas intentando aparentar estabilidad, mientras por dentro te sientes cada vez más vacío. Y llega un punto donde ya no sabes quién eres realmente, porque construiste una versión de ti basada completamente en validación externa. Ahí es donde muchas personas se pierden, porque empiezan a perseguir una imagen, en lugar de construir una vida real. Y construir una vida real requiere algo que muy pocas personas están dispuestas a hacer hoy en día: sentarse en silencio consigo mismas, sin distracciones, sin aprobación externa, sin escapar emocionalmente todo el tiempo, porque cuando haces silencio, empiezas a escuchar todo lo que llevabas años ignorando: tus inseguridades, tus miedos, tus frustraciones, tus heridas emocionales. Y sí, enfrentar eso incomoda muchísimo, pero también es ahí donde empieza la verdadera transformación, porque una persona que aprende a controlar su mente deja de necesitar aprobación constante, deja de reaccionar impulsivamente, deja de perseguir desesperadamente y empieza a construir con calma, con claridad, con intención, porque entiende algo que cambia completamente la vida. La paz mental también es riqueza. Dormir tranquilo también es riqueza. Tener control emocional también es riqueza. Y una persona en paz consigo misma piensa mejor, decide mejor, construye mejor, mientras que una mente llena de ansiedad termina destruyendo incluso las oportunidades que sí tiene enfrente. Por eso, antes de querer cambiar tus resultados, necesitas cambiar la relación que tienes contigo mismo. Porque mientras sigas sintiendo que no eres suficiente, nada externo va a llenar realmente ese vacío. Y ese vacío silencioso es una de las razones por las que tantas personas viven cansadas emocionalmente hoy en día, aunque nadie lo note, aunque sigan trabajando, aunque sigan sonriendo, aunque sigan publicando fotos aparentando felicidad. Por dentro sienten una presión constante difícil de explicar, como si nunca pudieran relajarse completamente, como si siempre hubiera algo faltando, algo pendiente, algo que todavía no son. Y vivir así durante años termina destruyendo lentamente tu energía mental, porque el cuerpo humano no fue diseñado para vivir bajo estrés emocional constante. Cuando una persona vive permanentemente preocupada, comparándose, sintiéndose insuficiente, el sistema nervioso empieza a permanecer en estado de alerta, y eso afecta muchísimo más de lo que la gente cree. Afecta el sueño, la motivación, el enfoque, incluso la manera en la que interpretas tu futuro. Porque una mente agotada emocionalmente empieza a perder esperanza lentamente, y ahí es donde muchas personas se rinden internamente, aunque sigan viviendo por fuera, porque ya no sienten ilusión, ya no sienten dirección, ya no sienten confianza en sí mismas, solamente sobreviven, cumplen rutinas, repiten días y esperan que algo cambie mágicamente. Pero la realidad es que nada cambia, hasta que tú decides enfrentar lo que llevas evitando durante años. Y muchas veces lo que más evitamos es quedarnos solos con nuestra propia mente. Porque en el silencio aparecen preguntas incómodas, preguntas que distraído nunca te haces. ¿Realmente estoy viviendo la vida que quiero? ¿O solamente estoy sobreviviendo? ¿Cuánto tiempo llevo traicionándome a mí mismo? ¿Cuántas decisiones tomé solamente por miedo? ¿Cuántas veces fingí estar bien cuando claramente no lo estaba? Y enfrentar esas preguntas duele muchísimo, pero también libera. Porque llega un momento donde te cansas de escapar de ti mismo y entiendes que la verdadera transformación no empieza cuando ganas más dinero, empieza cuando recuperas tu paz mental, cuando vuelves a confiar en ti, cuando dejas de vivir intentando demostrar algo constantemente y comienzas a construir una vida que realmente se sienta tuya, no perfecta, no rápida, no llena de validación externa, real, porque al final
Muchas personas tienen dinero, pero viven vacías, tienen cosas, pero no tienen tranquilidad. Tienen aprobación, pero no tienen paz. Y una persona que pierde su paz interior, lentamente empieza a perderse a sí misma también. Y quizás después de escuchar todo esto, te diste cuenta de algo importante. Tal vez no estabas roto. Tal vez solo llevabas demasiado tiempo sobreviviendo. Demasiado tiempo viviendo con miedo, con ansiedad, con presión constante, intentando llenar vacíos internos con cosas externas. Pero quiero que entiendas algo. Tu vida todavía puede cambiar, aunque ahora mismo te sientas perdido. Aunque estés cansado mentalmente, aunque sientas que vas lento, el hecho de que estés aquí, escuchando esto, significa que una parte de ti todavía quiere salir adelante. Y esa parte importa muchísimo más de lo que crees, porque el cambio real no empieza cuando todo está perfecto. Empieza cuando decides dejar de rendirte contigo mismo. Poco a poco. Decisión por decisión. Hábito por hábito. Día por día. Empiezas a reconstruirte. Y sí, habrá días difíciles. Días donde sentirás que no avanzas. Días donde volverá la ansiedad, el miedo, las dudas. Pero eso no significa que estés retrocediendo. Significa que estás creciendo. Porque crecer también duele. Cambiar también incomoda. Y convertirte en alguien más fuerte requiere dejar atrás muchas versiones viejas de ti mismo. Pero si algo tienes que recordar después de este video, es esto. Deja de actuar desde la escasez. Deja de tomar decisiones desde el miedo. Deja de vivir intentando demostrar algo todo el tiempo. Respira. Baja el ruido de tu mente. Y empieza a construir tu vida con más calma. Con más intención. Con más conciencia. Porque las personas que realmente transforman su vida no son las que viven desesperadas, son las que aprenden a mantenerse firmes incluso en medio del caos. Y sé que no es fácil, pero también sé que puedes salir de ahí, un paso a la vez. Si este video te ayudó, aunque sea un poco, suscríbete al canal. Porque aquí no se trata solo de motivación, se trata de reconstruirte mentalmente, de recuperar enfoque, paz, disciplina, y convertirte en alguien de quien puedas sentirte orgulloso. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, tu vida puede cambiar muchísimo más rápido cuando tu mente deja de vivir en supervivencia.